Descubrir una tumba completa es increíble. Un descubrimiento raro en Egipto. Una tumba perfectamente conservada, intacta y no saqueada durante 4000 años. Los arqueólogos pensaban que entendían Saqqara. Saqqara es el sitio arqueológico más importante de Egipto, un verdadero tesoro. Creían que todas las tumbas importantes ya habían sido cartografiadas y que todos los secretos ya habían sido descubiertos. Estaban equivocados. Dios mío, es asombroso. Es alucinante pensar en lo que esto podría representar en términos de nuestra cultura, la economía y la religión del antiguo Egipto. Durante una excavación rutinaria, los científicos rompieron una estructura sellada que ningún registro había mencionado jamás. En el momento en que la piedra se movió, una ráfaga de aire rancio y polvo los empujó hacia atrás como si estuviera viva. Cuanto más profundizaban, más claro se volvía que esta tumba nunca había sido destinada a ser abierta por los vivos. La puerta sellada de granito rosa que no debería haberse abierto. En 2024, un equipo de arqueólogos egipcios comenzó a excavar el borde occidental de la necrópolis de Saqqara, un área cercana a la mastaba más antigua al sur de la pirámide escalonada de Djoser. Esta zona nunca había producido nada notable. La mayoría de los hallazgos aquí eran pequeños pozos de almacenamiento, entierros de animales o los restos rotos de simples mesas de ofrendas. El equipo esperaba otra excavación rutinaria con resultados rutinarios. No había tensión, ni emoción, ni razón para esperar algo inusual. Eso cambió en el momento en que llegaron a una imponente barrera de granito rosa enterrada bajo varias capas de arena. La puerta medía más de 4 metros de altura, y su superficie era fría y anormalmente lisa. No pertenecía a esta parte de Saqqara. Parecía como si alguien hubiera forzado un objeto de un complejo real en un área destinada a trabajadores comunes. Todos en el equipo reconocieron de inmediato que algo estaba muy mal. Solo el material ya era impactante. El granito rosa provenía de Asuán, a casi 600 kilómetros al sur. Mover un bloque de este tamaño en el antiguo Egipto requería una mano de obra completa, un largo transporte fluvial y meses de preparación. El granito de este tipo estaba reservado para las élites de mayor rango que vivieron durante periodos poderosos como la Quinta Dinastía. Nadie esperaba que algo relacionado con ese nivel de realeza existiera en este rincón olvidado de Saqqara, y mucho menos detrás de una de las piedras más costosas de Egipto. La forma en que el granito estaba sellado hizo que el descubrimiento fuera aún más sombrío. La losa había sido martillada en su lugar con fuerza violenta. Los bordes internos mostraban impresiones astilladas que demostraban que había sido sellada desde el exterior, no desde el interior. Ese detalle aterrorizó a todos porque significaba que alguien quería que la gente se mantuviera alejada. No era un sello protector destinado a custodiar a un difunto en paz. Era una barrera destinada a atrapar algo o a alguien dentro. Esta técnica de sellado aparece solo unas pocas veces en toda la historia de Egipto, generalmente en tumbas vinculadas al miedo, las maldiciones o reputaciones peligrosas. Cuando los arqueólogos golpearon el granito para probar su grosor, escucharon ecos largos y huecos detrás de él. El sonido viajaba más profundo de lo esperado, lo que significaba que el interior no era un simple pozo, era un sistema de cámaras conectadas. Cada eco regresaba con un tono bajo y vibrante que hizo que los trabajadores se apartaran de la piedra. Cuando el equipo finalmente cortó la primera grieta delgada a lo largo del borde izquierdo de la puerta, la cámara respondió con una repentina ráfaga de aire. El cambio de presión fue tan fuerte que empujó polvo a las caras de los trabajadores. Esto solo ocurre cuando una cámara ha estado sellada durante miles de años sin ningún flujo de aire. Los grabados en los paneles exteriores eran aún más perturbadores. La puerta de granito llevaba imágenes protectoras de Sekhmet, Amit y Bes. Estos no eran dioses gentiles. Sekhmet estaba asociada con la plaga y la destrucción. Amit consumía las almas de los indignos. Bes protegía contra espíritus malignos y fuerzas violentas. Juntos, estos símbolos significaban una sola cosa. Lo que fuera que estuviera detrás de esta puerta era visto como espiritualmente peligroso. Sin embargo, nada de esto se comparaba con el shock que vino después, porque el hombre enterrado detrás de esta imposible puerta de piedra era una figura real cuyo nombre había sido borrado de todos los registros. El príncipe borrado. En el momento en que se abrió la puerta de granito y la cámara interior quedó completamente a la vista,
El equipo vio el nombre del hombre que había sido sellado. Las inscripciones talladas en el granito rosa enumeraban varios títulos que era imposible ignorar. Se le llamaba príncipe heredero, escriba real, jefe de justicia y sacerdote de Seker. Estos no eran roles menores. Estos títulos significaban que este hombre tenía autoridad real sobre tierras, templos, juicios y rituales. Poseía el tipo de poder que solo podía ostentar un miembro directo de la casa real. Sin embargo, lo extraño era que nadie había oído hablar de él. Su nombre no aparecía en ninguna lista de reyes. Su nombre no figuraba en los registros familiares. Su nombre no estaba en ninguna genealogía real oficial. Era como si alguien hubiera intentado borrarlo del mundo. Los arqueólogos notaron algo aún más perturbador al examinar de cerca las inscripciones. Los jeroglíficos alrededor de su nombre presentaban marcas que indicaban manipulación. Había rasguños en los bordes y líneas delgadas cortadas dentro de los signos. Esto no era erosión natural. Era un intento deliberado de eliminar la identidad de una persona. El antiguo Egipto tenía un castigo severo conocido hoy como damnatio memoriae. Significaba la destrucción de la memoria de una persona. Cuando alguien era castigado de esta manera, su nombre era eliminado de los monumentos, retirado de las tumbas y raspado de las paredes de los templos. El objetivo era simple. Si el nombre desaparecía, el alma también desaparecería. El difunto nunca llegaría al más allá, quedaría atrapado para siempre. Esto se consideraba peor que la muerte misma. El mismo tipo de marcas de borrado vistas aquí aparecieron en los monumentos de la reina Hatshepsut, cuando su sucesor intentó eliminarla de la historia. También aparecieron en las estatuas del faraón Akenatón, cuando su revolución religiosa fue revertida. Las huellas borradas en Saqqara mostraban los mismos cortes y los mismos patrones. Esto significaba que su eliminación fue intencional y violenta, no accidental. Los títulos en la puerta de granito también revelaban otra fuente de conflicto. El príncipe servía como sacerdote de Saqqara. Saqqara era un antiguo dios de la necrópolis que gobernaba sobre los muertos. Su culto era extremadamente antiguo, y sus seguidores tenían un control profundo dentro de Saqqara. Pero durante la quinta dinastía comenzó a surgir una nueva fuerza religiosa. El culto solar de Ra se volvió poderoso. Los sacerdotes que pertenecían a tradiciones más antiguas a menudo perdían su influencia. Algunos fueron exiliados, algunos fueron ejecutados, algunos fueron borrados, para que sus creencias murieran con ellos. El príncipe olvidado podría haber quedado atrapado en esta lucha. Su lealtad a Seker podría haberlo colocado en oposición a los partidarios del nuevo dios solar. También existía la posibilidad de un conflicto político dentro de la familia real. Registros anteriores de la cuarta dinastía muestran casos como el del príncipe heredero Hedifor y el príncipe heredero Kawab, quienes desafiaron la autoridad y sufrieron graves consecuencias. Algunos fueron eliminados en silencio, otros enfrentaron resistencia abierta. Estos ejemplos más antiguos demuestran que las familias reales a menudo eran desgarradas por la ambición y la traición. Incluso antes de que comenzara la quinta dinastía, las huellas selladas dentro de la tumba oculta podrían haber formado parte de un evento similar. La ubicación de su entierro y el sellado forzado de la puerta de granito respaldan la idea de que fue castigado el interior de la tumba. Cuando el equipo avanzó más profundamente en la cámara, inmediatamente vieron que la tumba no parecía normal. Los objetos en su interior pertenecían a diferentes siglos, diferentes religiones y diferentes momentos culturales. Nada encajaba entre sí. Toda la habitación daba la sensación de un lugar que había sido tocado una y otra vez por personas que temían lo que habían encontrado. Cada pared, cada rincón y cada artefacto mostraba signos de alteración. Era evidente que esta tumba no había quedado intacta después del entierro del príncipe. Había sido gestionada por muchas generaciones, y cada generación parecía estar intentando arreglar algo que no podían controlar por completo. El primer objeto que llamó la atención fue la mesa de ofrendas. Estaba tallada en granito rojo y colocada cerca de la entrada. Al principio parecía ordinaria, pero luego los investigadores vieron marcas de quemaduras rojizas en la superficie. Estas marcas no fueron causadas por el paso del tiempo, ni por el deterioro natural.
Eran del mismo tipo de quemaduras utilizadas en rituales de purificación del período tardío. Estos rituales involucraban fuego, destinados a limpiar un área de espíritus dañinos. La mesa también presentaba cortes profundos hechos con una herramienta afilada. Estos cortes no correspondían al desgaste normal. Parecían desfiguraciones deliberadas realizadas por alguien que quería debilitar su poder. Los amuletos dentro de la tumba creaban un panorama aún más sombrío. Estaban dispuestos en patrones circulares alrededor de las paredes y los rincones. Estos círculos coincidían con un diseño defensivo descrito en textos antiguos de ataúdes. Los egipcios usaban este patrón para crear barreras mágicas. El objetivo era atrapar un espíritu o proteger un espacio de una amenaza invisible. Los amuletos incluían símbolos destinados a impedir la posesión y símbolos destinados a impedir que las almas errantes abandonaran un área confinada. Esta disposición mostraba que alguien creía que una fuerza peligrosa habitaba dentro de esta tumba. Los fragmentos de cerámica añadían otra capa de temor. Muchos de los recipientes habían sido destrozados a propósito. Los patrones de rotura coincidían con un ritual utilizado para matar un objeto. Los egipcios creían que cuando un objeto se rompía de cierta manera, podía servir al difunto en la vida después de la muerte. También creían que la cerámica rota podía atrapar espíritus dañinos e impedirles moverse libremente. Esto planteaba la pregunta de si los objetos destrozados dentro de esta tumba estaban destinados al príncipe o si estaban destinados a contener algo mucho más amenazante. Las pinturas murales contaban una historia de interferencias repetidas. Las capas de pintura mostraban que imágenes anteriores habían sido cubiertas por otras más nuevas. Los rostros habían sido raspados. Esto no era un daño aleatorio. Los egipcios raspaban los rostros para impedir que los espíritus observaran o dañaran a los vivos. El repintado repetido indicaba que diferentes grupos habían entrado en esta tumba e intentado ajustar o corregir los símbolos visuales, como si cada grupo sintiera que el trabajo anterior había fallado en mantener la tumba segura. El mayor impacto fue los periodos temporales representados. Algunos objetos eran del antiguo reino, otros provenían del Reino Medio. Varias piezas databan del período tardío. Esta mezcla cronológica tan extrema no existía en ningún otro lugar de Saqqara. La tumba había sido abierta y modificada muchas veces. Cada grupo parecía provenir de una era diferente, pero todos actuaban como si estuvieran intentando contener el mismo problema oculto. Este patrón sugería que la tumba no era simplemente respetada, sino supervisada. Sacerdotes de diferentes siglos regresaban una y otra vez para reforzar las protecciones. Esto implica que creían que algo en el interior necesitaba una contención continua. Implica que temían lo que podría suceder si estas protecciones fallaban. Este inquietante patrón se volvió aún más extraño cuando el equipo descubrió las estatuas imposibles de Djoser. El siguiente descubrimiento obligó a todo el equipo arqueológico a detenerse y repensar todo lo que creían sobre Saqqara. En lo profundo de una tumba que claramente pertenecía a un príncipe de la quinta dinastía deshonrado y borrado, el equipo encontró dos masivas estatuas de piedra que estaban completamente fuera de lugar. Estas estatuas fueron creadas inconfundiblemente en el estilo de la tercera dinastía, lo que significa que ya tenían más de 3 siglos de antigüedad para el momento en que el príncipe fue enterrado. Una estatua representaba al rey Djoser, el gobernante que encargó la primera pirámide de Egipto. La otra estatua representaba a su hija. Nada en la larga historia de la arqueología egipcia ha preparado a los eruditos para la idea de que objetos tan significativos pudieran aparecer dentro de un entierro de una dinastía completamente diferente. La presencia de estas estatuas en este lugar no puede descartarse como accidental. Djoser era uno de los símbolos más poderosos de la realeza antigua. Su pirámide en Saqqara representaba la estabilidad y el equilibrio cósmico, ideas que los egipcios llamaban Ma'at. Si algún objeto se creía que llevaba energía espiritual protectora o restauradora, la imagen de Djoser habría estado en la cima de la lista. Esto hace que el descubrimiento sea aún más inquietante. Djoser no estaba emparentado con este príncipe, y las familias reales de la tercera y quinta dinastías estaban separadas por una enorme distancia histórica. Ninguna tradición recomienda colocar estatuas de una dinastía dentro de la tumba de otra. La única explicación debe provenir de un periodo mucho más tardío en la historia egipcia.
Durante la dinastía 26, Egipto experimentó un tiempo de miedo, renacimiento y desesperación espiritual. Las amenazas extranjeras aumentaron. Persia se convirtió en un peligro inminente. En respuesta, los sacerdotes revivieron tradiciones antiguas y comenzaron a preservar objetos más antiguos con un sentido de urgencia. Creían que los símbolos más tempranos de la realeza poseían un gran poder. Existen registros de esta era que describen el traslado de reliquias de dinastías más antiguas en un intento por protegerlas de la destrucción. También hay relatos de sacerdotes utilizando estatuas antiguas de una manera ritual muy específica. Creían que las imágenes divinas más antiguas podían estabilizar un espacio espiritualmente peligroso. La creencia era simple. Si una tumba era perturbada o contenía una fuerza no resuelta, se pensaba que la presencia de un rey ancestral restauraría el orden. Esta práctica tiene un paralelo en Abidos. Durante periodos de crisis nacional, los sacerdotes reenterraban reliquias conectadas con Osiris para fortalecer el poder sagrado del sitio. La motivación no era decorativa ni simbólica. Los sacerdotes creían que estaban luchando contra una disrupción espiritual invisible. Algo similar podría explicar por qué las estatuas de Djoser y su hija terminaron en la tumba de este príncipe. Esto crea una imagen escalofriante de lo que probablemente ocurrió. En algún momento durante la dinastía 26, los sacerdotes podrían haber abierto esta tumba olvidada y haberse dado cuenta de que algo en su interior se sentía espiritualmente desequilibrado. Tal vez creyeron que el espíritu del príncipe deshonrado estaba inquieto. Tal vez temieron el daño ritual visible en las paredes. Fuera lo que percibieron, decidieron que simples ofrendas no eran suficientes. Necesitaban la presencia protectora del rey más antiguo de Saqqara. Imagina la escena, un grupo de sacerdotes trabajando de noche, moviendo pesadas estatuas de granito a través de corredores oscuros, susurrando oraciones y colocando las imágenes de Djoser y su hija dentro de una tumba que ya tenía reputación de peligrosa. No estaban honrando al príncipe, estaban intentando controlar algo que les aterrorizaba. Trataban la tumba no como un lugar de descanso, sino como un peligro espiritual que requería contención. Sin embargo, incluso este extraordinario acto de refuerzo espiritual no era nada en comparación con lo que los arqueólogos encontraron. Las 13 estatuas vigilando a los muertos. En el momento en que los arqueólogos entraron en la cámara final, sintieron que algo no estaba bien. La sala era larga y estrecha, tallada con precisión suave en la roca madre. A lo largo de toda la longitud de la pared izquierda, se encontraba un banco de granito. Sobre él se sentaban 13 estatuas, cada una colocada con un cuidado tan exacto que ninguna se inclinaba ni se desplazaba. Las estatuas formaban una fila perfecta. Todas las figuras miraban hacia el centro de la sala. Todas las figuras dirigían su mirada hacia el recoveco más profundo de la tumba, como si custodiaran algo que los vivos nunca debieron perturbar. Esto no era una decoración artística, no era una parte normal de las prácticas funerarias del antiguo reino. Ninguna otra tumba en Saqqara había mostrado jamás algo parecido. Las estatuas compartían un detalle aún más perturbador. Las 13 estaban decapitadas. Esto no era obra de saqueadores ni el resultado de un colapso natural. Los cortes eran limpios, las superficies lisas. La remoción se había realizado intencionalmente. En las prácticas rituales del antiguo Egipto, la cabeza albergaba la sede de la identidad, la memoria y el poder espiritual. Cuando se removía la cabeza de una estatua de manera controlada, se hacía para despojar a esa figura de su autoridad. Este acto impedía que la estatua actuara como un recipiente espiritual. Eliminaba su poder para ver, hablar o influir en el mundo de los vivos. Una estatua sin cabeza aún podía servir como barrera o guardiana, pero no podía convertirse en una amenaza. Los sacerdotes que dispusieron estas 13 figuras claramente creían que ese poder necesitaba ser controlado. Algunas estatuas estaban colocadas ligeramente más altas a lo largo del banco tallado, lo que sugería una jerarquía. En el simbolismo funerario egipcio, la altura a menudo representaba un estatus elevado o una función protectora más fuerte. Las figuras elevadas solían representar a esposas, mujeres reales o sacerdotisas que desempeñaban roles poderosos en la custodia de la frontera entre los vivos y los muertos. Su presencia aquí implicaba un orden espiritual cuidadosamente construido.
La disposición recordaba a un consejo. Recordaba a una línea de vigilantes asignados para observar y contener una única presencia peligrosa más profunda dentro de la tumba. Una estatua se destacaba de todas las demás. Estaba tallada en granito negro sólido. Este material estaba fuertemente asociado con Osiris, el dios de la muerte, la resurrección y el juicio. La estatua negra yacía boca abajo sobre el banco. Este era uno de los símbolos funerarios más raros y alarmantes de todo el antiguo Egipto. Cuando una imagen divina se colocaba boca abajo, la acción señalaba la inversión o la atadura del poder espiritual. Era una técnica utilizada solo cuando los sacerdotes creían enfrentarse a una maldición, un espíritu violento o una amenaza que no podía controlarse mediante rituales ordinarios. La estatua negra invertida sugería que cualquier fuerza que temieran estaba conectada con el inframundo mismo. Estar de pie dentro de la cámara habría resultado abrumador. El silencio. La alineación perfecta, los cuellos vacíos. La sensación de ser observado por 13 cuerpos de piedra, dispuestos como jueces en un juicio olvidado. Creaba una presión fría y pesada, que dejaba claro que los antiguos egipcios estaban luchando contra algo que no podían controlar por completo. Todo apuntaba a una sola verdad. Esta formación era un sistema de contención diseñado para imponer orden en una tumba que los sacerdotes consideraban espiritualmente insegura. Todos estos indicios, desde las huellas borradas hasta la puerta de granito sellada, pasando por los artefactos de múltiples épocas y los 13 vigilantes decapitados, conducían a una pregunta final. ¿Por qué Egipto seguía regresando a esta única tumba y modificándola una y otra vez, como si todo el reino temiera el misterio final? Cuanto más profundo entraban los arqueólogos en la tumba, más claro resultaba que los antiguos egipcios no habían tratado este lugar como un entierro olvidado. Lo habían tratado como un problema activo. Las paredes, el suelo y las entradas de las cámaras contaban una historia de retornos constantes. Yeso fresco cubría capas más antiguas, lo que significaba que la tumba había sido abierta y sellada una y otra vez. Se encontraron residuos de incienso del período tardío en rincones que deberían haber permanecido intactos durante miles de años. Algunos objetos ofrendados, como pequeñas cuentas de fayenza y simples jarras de arcilla, correspondían al estilo de la dinastía 26. Estos elementos demostraban que sacerdotes entraron en la tumba mucho tiempo después del entierro del príncipe e intentaron renovar rituales protectores. Esto planteaba una pregunta inquietante. ¿Por qué esta tumba, cuando Saqqara alberga miles de otras que nunca volvieron a ser tocadas después del día en que fueron selladas? La respuesta parecía estar relacionada con la posición de la tumba. Se encontraba muy cerca de los restos de complejos sacerdotales de la dinastía 5 vinculados a tradiciones más antiguas del inframundo. La ubicación no era aleatoria. Sugería que el príncipe había desempeñado un papel en ceremonias que amenazaban la fe solar en ascenso. Las generaciones posteriores podrían haber temido que las fuerzas espirituales conectadas a su vida ritual no hubieran sido contenidas adecuadamente. Más pistas provenían del estado físico del interior. Algunos nichos habían sido cerrados con fragmentos de piedra más nuevos que no coincidían con la construcción original. Estos parches eran delgados e irregulares, lo que indicaba que fueron añadidos con prisa. Marcas de quemaduras procedentes de fuegos de purificación rápidos cubrían partes del suelo. Varias ofrendas fueron colocadas en montones sin orden, lo que significaba que no formaban parte de una ceremonia funeraria planificada. Eran ofrendas de emergencia destinadas a calmar o contener a un espíritu que los sacerdotes creían que podía liberarse. Los textos funerarios del antiguo Egipto advertían sobre los muertos peligrosos. Estos eran almas que se creía que se movían inquietas si su entierro era dañado o si en vida portaban un poder dañino. Los sacerdotes estaban entrenados para identificar estos casos y reforzar el entierro para prevenir el contacto espiritual con los vivos. Las visitas repetidas, el sellado constante y los intentos de renovar antiguos hechizos coincidían perfectamente con esta tradición. Los arqueólogos modernos llegaron a una conclusión escalofriante. Esta tumba fue sellada para contener un problema que múltiples dinastías temían que pudiera regresar si no lograban